Mira, Thomas, el candidato perfecto, salido de un libro de texto. Una voz, con un toque de aburrimiento y un leve desprecio, interrumpió el bullicio de la ciudad al mediodía. Pertenecía a un patrullero alto y ligeramente pasado de peso que se apoyaba perezosamente contra el costado de un edificio, observando el interminable flujo de gente pasar. Su compañero, un hombre corpulento y de pelo corto, llamado Thomas, siguió su mirada y rió entre dientes. Su objetivo era ella, una mujer que caminaba sola por la acera. Sara sintió sus miradas en la espalda, como dos pinchazos helados. Todo en su interior se tensó en un nudo familiar. Yo no. Por favor, solo pasa de largo. Desaparece. Conviértete en parte del asfalto gris. Fúndete con las sombras de los edificios. Se ajustó el cuello de su vieja pero limpia chaqueta gris y aceleró un poco el paso, intentando no revelar su leve pero constante cojera. Era un error. Cualquier movimiento repentino atraía la atención del depredador. Señora! ¡Un momento de atención!, gritó el primer patrullero alejándose de la pared. Sara se quedó paralizada sin darse la vuelta. Cerró los ojos un instante, inhalando el olor a humo de escape y nueces tostadas que provenía de la esquina. La multitud la rodeaba como un río alrededor de una piedra. Nadie se detenía. A nadie le importaba. Estaba sola en aquel enorme hormiguero. ¿Se dirige a mí, agente? Su voz era tranquila pero serena. Se obligó a darse la vuelta. 2. Uno era Roberts, el más alto, con un rostro que habría parecido bondadoso de no ser por la sonrisa cínica. El otro era Thomas, con cuello de toro y mirada profunda y cejijunta. Se acercaron, creando un círculo invisible de alienación a su alrededor. ¿Ves a alguna otra dama por aquí vestida así?, preguntó Roberts, arrastrando las palabras, mirándola de arriba abajo. Su mirada se detuvo en sus zapatos desgastados pero lustrados, sus vaqueros desteñidos, su chaqueta que claramente había tenido mejores días. Inspección de rutina. Ha habido un aumento de casos de cosas por aquí. Su identificación, por favor. Lo dijo no como una petición, sino como una orden que no estaba sujeta a discusión. Sara se metió lentamente la mano en el bolsillo. Conocía la rutina, conocía el tono. Era una jugada de poder y ella estaba en el bando perdedor. Por supuesto, oficial, le entregó su identificación. Roberts tomó la tarjeta con 2 dedos, como si temiera ensuciarla. Le dio la vuelta, miró la fotografía y luego a Sara. Sara Mitchell, leyó en voz alta alargando las palabras. Edad 34. Dirección, no es el mejor barrio. ¿Verdad, Sara? La historia está cobrando impulso. Comparte desde donde nos ves y suscríbete. Thomas se rió silenciosamente detrás de él. Vivo allí, agente, respondió Sara con calma, mirando por encima de su hombro hacia los coches que pasaban. Lo principal es no mirarlos a los ojos, no mostrar miedo, no darles lo que quieren. Así que estás viva, asintió Roberts, devolviéndole la identificación como si le hiciera un gran favor. ¿Y a qué te dedicas, Sara Mitchell? A juzgar por lo que parece, no trabajas en un banco. La humillación le subía por la garganta como una ola de calor. Cada pregunta era como un atizador candente. No buscaban a un intruso, se estaban divirtiendo. Tengo algunos ahorros, respondió evasivamente. ¿Ahorros? Roberts fingió sorpresa. ¡Qué bien! ¿De dónde salieron? Tenemos alguna descripción en los informes de una mujer como usted que, bueno, digamos, es un poco insistente al pedir sus ahorros a los transeúntes. Fue un insulto directo, una acusación de mendicidad. A Sara se le subió la sangre a la cara. Apretó los puños en los bolsillos con tanta fuerza que se le clavaron las uñas en las palmas. Nunca le he pedido nada a nadie, dijo, y por primera vez había firmeza en su voz. Roberts entrecerró los ojos. Parecía haber encontrado un punto delicado. ¡Guau! ¡Qué personalidad! Dio un paso más cerca, invadiendo su espacio personal. El olor a colonia barata le impactó la nariz. ¿Qué llevas en el bolso, Sara? Quizás haya algo interesante ahí, algo que nos ayude a averiguar de dónde vienen tus ahorros. Estas son mis cosas personales, dijo con firmeza.
Thomas, ¿crees que deberíamos revisar sus pertenencias?, preguntó Roberts, volviéndose hacia su compañero. Thomas se encogió de hombros. Las reglas son las reglas. Si hay alguna sospecha, tenemos que investigarla. ¿Lo oíste? Tenemos que hacerlo, repitió Roberts, tomando la vieja bolsa de lona que llevaba colgada del hombro. Denos su equipaje. ¿O prefiere que lo hagamos a la fuerza? Aquí mismo, delante del público honesto. Hizo un gesto a su alrededor. Varias personas redujeron la velocidad, observando con curiosidad la escena. 2 policías y una mujer solitaria y mal vestida. El resultado estaba sellado. Nadie intercedería. Sarah sintió que el suelo se le resbalaba. Podía tolerar las palabras, pero el contacto, la intrusión en su último rincón de privacidad, fue demasiado. «No toques mis cosas», susurró. «¿Qué? Habla más alto. No te oímos bien», sonrió Roberts con sarcasmo. Su mano ya había tocado la tela áspera de la bolsa. En ese momento, el instinto, perfeccionado a lo largo de los años en circunstancias muy diferentes, se apoderó de él. Sarah retrocedió con un movimiento breve y brusco, esquivando su mano. Su cuerpo trabajaba más rápido de lo que su mente podía procesar las consecuencias. Roberts quedó momentáneamente desconcertado por esta reacción y luego su rostro se contorsionó de ira. «Oh, tú, resistirte al arresto. Eso es, chica, te has jugado una mala pasada», gruñó. Thomas dio un paso adelante, bloqueándole la huida. Casi se tocaban, 2 hombres corpulentos y furiosos, y ella, atrapados entre ellos y la pared del edificio. El pánico que había contenido durante tanto tiempo comenzó a estallar en un terror gélido. Recuerdos que había reprimido durante años volvieron a inundarla. Gritos, polvo, olor a pólvora y sangre. Cerró los ojos con fuerza, intentando apartarlos. Respira. Solo respira. No está ahí. Está aquí. Es solo una calle. «No tienes ningún derecho», suspiró ella, pero su voz temblaba. «¿Derechos?», rió Roberts. «Cariño, te vamos a demostrar todos nuestros derechos. Vacía la bolsa. ¡Al suelo! ¡Ahora!». No bromeaba. Su mirada era fría. Este era el límite, el punto de no retorno. Podía rendirse y ser pisoteada por completo. ¿O qué? ¿Huir? ¿Luchar? De cualquier manera, terminaría en una celda en el mejor de los casos, en un hospital en el peor. Lentamente, sintiendo decenas de miradas curiosas y de desaprobación, Sarah empezó a quitarse la correa del bolso del hombro. Cada movimiento le pesaba como un plomo. Se maldijo por su debilidad, por permitir que la llevaran a ese estado. Maldijo esta ciudad, esta vida, en la que se había convertido en una don nadie, solo un objeto para la autoafirmación de alguien. Dejó la bolsa en la acera sucia. La cremallera estaba atascada. Sus dedos temblaban y no obedecían. «Vamos, muévete. No tenemos todo el día», la animó Thomas, cambiando el peso de un pie a otro con impaciencia. Finalmente, la cremallera cedió. Sarah sacó el contenido: un bolso viejo, un libro de bolsillo viejo, un juego de llaves, un pañuelo. Nada de valor, nada ilegal. Roberts pateó el libro con disgusto. «Un clásico. ¡Qué refinado!». Luego se inclinó y cogió la cartera. Era de imitación de cuero barato, desgastada por los pliegues. Roberts la abrió y se echó monedas sueltas y algunos billetes arrugados en la palma de la mano. «Vaya, vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí?», contó el dinero. $12.40. No es mucho. Con eso no se vive mucho tiempo. ¿Dónde están tus ahorros, Sarah?». Tenía su dinero en la palma de su mano sudorosa, y esa fue la gota que colmó el vaso. No se trataba de ley y orden, se trataba de poder y humillación. No solo le había quitado su dinero, sino que le había arrebatado lo último de su dignidad. Sarah levantó la cabeza y lo miró directamente a los ojos por primera vez. Ya no había miedo en su mirada, solo un cansancio frío e insondable, y algo más, algo duro como el granito que Roberts no pudo comprender ni identificar. «Esto es todo lo que tengo», dijo en voz baja, pero en ese silencio sonó el metal.
Roberts se enfureció con esa mirada. Le arrojó el bolso vacío a los pies. Entonces serás más complaciente. Vendrás con nosotros a la estación. Allí descubriremos quién eres realmente. Él dio un paso hacia ella para tomar su mano y en ese mismo momento, cuando toda esperanza se había ido, el mundo que los rodeaba cambió. El movimiento de Roberts, rápido y depredador, se detuvo a mitad de paso. Su mano, lista para agarrar el hombro de Sarah, quedó suspendida en el aire. No se detuvo, lo detuvo un sonido. Un chirrido agudo y exigente de frenos que atravesó el ruido de la calle como un cuchillo atravesando una lona. El sonido de un motor caro y potente que se apagó justo en la acera, a menos de 1 metro de distancia. El coche oficial, negro y pulido, se detuvo de repente, como si hubiera brotado del suelo. Estaba fuera de lugar allí, en aquella calle bulliciosa, entre coches comunes y peatones apresurados. Era como un caballo de carreras pura sangre entre caballos de corral, la personificación del poder y el orden a un nivel completamente diferente. Thomas, de pie un poco más lejos, se sobresaltó nervioso y se dio la vuelta primero. Roberts, molesto por haber sido interrumpido en el momento más crucial, lanzó una mirada furiosa e impaciente al coche. ¿Qué demonios? Siseó no tanto a nadie, sino al vacío. «Oye, no te detengas aquí, adelante». Pero el coche no se movió. Al contrario, la puerta trasera se abrió con un clic silencioso y firme. Sarah no lo vio. Seguía allí de pie, cabizbaja, mirando su bolso vacío en el polvo. Para ella, este nuevo sonido era solo parte de un mundo hostil, otra molestia en una interminable serie de humillaciones. Esperó el roce brusco, el tirón que la arrastraría hasta la patrulla. Estaba lista. Ya se había resignado. La multitud, que se había esforzado tanto por fingir que no pasaba nada, disminuyó la velocidad. La gente empezó a detenerse. Pero su curiosidad ya no se centraba en la patética escena con la mujer sin hogar y los 2 policías. Estaban clavados en el coche negro. Una bota negra, pulida como un espejo, aterrizó en la acera. Entonces, un hombre salió del coche. Era muy alto y majestuoso. Sus hombros, cubiertos por la tela verde oscuro de su chaqueta impecablemente confeccionada, parecían increíblemente anchos. Las estrellas plateadas de un general en sus sombreras brillaban con fuerza a la luz del día. El hombre era de piel oscura, con cabello corto y canoso, y un rostro rígido con una expresión de calma e inquebrantable confianza. Cerró la puerta lentamente tras él. El sonido, un portazo sordo y suave, era ensordecedor en el silencio. El general se detuvo un momento, observando la escena con una mirada rápida y penetrante. Los 2 patrulleros que se cernían sobre la figura femenina encorvada, los objetos esparcidos por el suelo. Su mirada pasó del rostro de Roberts al de Thomas, y no había enojo ni sorpresa en ella. Solo una fría y gélida evaluación que provocó un desagradable escalofrío en la espalda de Thomas. Roberts, sin embargo, no mostró ningún signo de confusión. La autoridad uniformada, incluso a tan alto nivel, siempre despertaba en él una mezcla de servilismo y hostilidad latente. Se irguió intentando parecer más respetable. «Buenas tardes a todos, señor», dijo con forzada alegría. «Oficial Roberts, ha habido un pequeño malentendido. Lo solucionaremos enseguida». El general no lo honró con una respuesta. Ni siquiera lo miró. Era como si Roberts y su compañero simplemente no existieran. Dio un paso adelante, evitándolos como si fueran muebles, y se detuvo justo frente a Sarah. Sintió una enorme sombra caer sobre ella, impidiéndole el paso del sol. Lentamente, con gran esfuerzo, levantó la cabeza. Su mirada nublada se topó con los ojos oscuros y serenos del general. No lo reconoció. En su mente, atormentada por el miedo y los recuerdos, él era solo otra figura de poder, otro hombre que ahora la juzgaría. Esperó el veredicto. Un silencio casi absoluto reinaba a su alrededor. El bullicio de la gran ciudad se reducía a un segundo plano, convirtiéndose en un zumbido distante.
Los transeúntes se paralizaban, temerosos de perderse una sola palabra, un solo gesto. Se convirtieron en testigos de algo incomprensible, pero sin duda importante. Roberts y Thomas intercambiaron miradas. La confianza en sí mismo de Roberts comenzó a evaporarse, reemplazada por un presentimiento. Abrió la boca para intervenir una vez más, para exigir que el forastero no interfiriera en el trabajo de la policía, pero las palabras se le ahogaron. Había algo en el porte del general, en su silencio, que desalentaba cualquier deseo de discutir con él. Esta era una autoridad que no requería confirmación con palabras ni gestos, simplemente era. El general miró a Sarah, su rostro severo se suavizó por un instante. Las comisuras de sus ojos se arrugaron levemente, pero no era una sonrisa, era algo completamente distinto. Una mezcla de amargura, reconocimiento y una profunda compasión, casi paternal. No vio la ropa andrajosa ni el cabello enredado. Vio sus ojos, y en esos ojos reconoció lo que una vez había visto en el espejo. Se inclinó un poco más, sin apartar la vista de ella. Su voz, al hablar, era baja, pero tan clara que parecía oírla toda la gente en la calle. «Disculpe la interrupción», empezó, y esta cortesía iba dirigida solo a ella entre toda la multitud. «Parece que está en apuros». Sarah guardó silencio, incapaz de pronunciar palabra. Solo lo miró, intentando comprender quién era y qué quería. Roberts ya no aguantaba más. Esto era demasiado. Un general le hablaba a esta vagabunda como si fuera una dama noble. «Señor, debo pedirle que no interfiera», exclamó, dando un paso al frente. «Esta mujer está detenida por resistencia a la autoridad y como sospechosa de...» «Cállate, oficial», dijo el general por encima del hombro sin girar la cabeza. Lo dijo en voz baja, sin presión, pero había tanta fuerza fría e innegable en esas dos palabras que Roberts cerró la boca de golpe, como si se hubiera topado con un muro invisible. Sintió la vergüenza y la ira inundar su rostro. Había sido humillado, delante de su compañero, delante de la multitud, delante de este mendigo. La atención del general volvió a centrarse por completo en Sarah. Se arrodilló como un general del ejército con su uniforme de gala en la sucia acera de la ciudad. El gesto fue tan increíble que una silenciosa exclamación de asombro recorrió a la multitud. Tomó su libro andrajoso y se lo entregó. «Lo dejaste caer», dijo simplemente. Sus dedos rozaron su mano temblorosa mientras ella, instintivamente, tomaba el libro. Su tacto era cálido y firme, no era amenazante, sino de apoyo. Y en ese instante, algo dentro de Sarah, una cuerda tensa, se rompió. Una lágrima rodó lentamente por su mejilla. El general vio esa lágrima, se enderezó y volvió a mirar a los patrulleros, paralizados por el estupor. Ya no había compasión en su mirada, solo acero. «Documentos», dijo con voz serena. «Tus documentos, los dos». Thomas se sobresaltó de miedo y metió la mano en su bolsillo interior. Roberts dudó solo un segundo. Discutir con ese hombre equivalía a un suicidio. Miró a Sarah con enojo, luego al general y lentamente, con evidente reticencia, sacó su identificación. El general tomó ambos documentos, los miró y los devolvió. «Oficial Roberts y oficial Thomas», dijo sus nombres como si estuviera martillando clavos. ¿Tienen idea de con quién estaban hablando? Roberts resopló y recuperó algo de su antigua insolencia. «Ciudadana Sarah Mitchell, sin domicilio fijo, sin trabajo, se niega a cooperar». «Solo hacíamos nuestro trabajo, señor». El general negó lentamente con la cabeza, con una sonrisa amarga en los labios. Volvió a mirar a Sarah, que seguía aferrada a su libro contra el pecho como si fuera un salvavidas. «Se llama Sarah Mitchell, es cierto», confirmó con la voz llena de ira contenida. «Pero se le ha escapado algo, agente, se le ha escapado lo más importante». Hizo una pausa, lanzando una mirada profunda primero a los patrulleros y luego a la multitud que aguardaba. El mundo entero parecía contener la respiración, esperando sus siguientes palabras.
El general Torrance dio otro paso adelante, acortando la distancia con la patrulla al mínimo. Su imponente figura proyectaba una sombra sobre ellos, y el aire a su alrededor parecía volverse más denso y pesado. «Ha errado el tiro, oficial Roberts», dijo en voz baja pero escalofriante. Capitán Sarah Mitchell. Y si le importara un poco la historia de su país, aparte de cómo humillar a sus ciudadanos, reconocería ese nombre. Roberts parpadeó. La palabra capitán sonaba tan fuera de lugar, tan extravagante en combinación con la imagen de la mujer de la chaqueta raída, que por un momento pensó que el general se burlaba de él. «¿Capitán de qué? ¿Capitán del basurero?», exclamó sin pensar. Este fue su último error. El rostro del general Torrance se endureció. No alzó la voz, pero cada palabra que pronunció ahora resonó como un martillo sobre un yunque. «Hace 7 años, oficial, en la provincia de Kandahar, mi unidad de reconocimiento sufrió una emboscada. Éramos 13 contra 50. Las comunicaciones quedaron destruidas en los primeros minutos de la batalla. Estábamos acorralados contra las rocas y nos preparábamos para morir. Habríamos muerto de no ser por ella», señaló con la barbilla a Sarah, que permanecía con la cabeza hundida en los hombros como si quisiera hundirse en la tierra. Apretaba el libro con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos. No quería oírlo, no quería que nadie lo supiera. Era su pasado, enterrado, bajo llave. «La capitana Mitchell», continuó el general con una voz metálica, «estaba a cargo de una pequeña unidad médica a 2 kilómetros de distancia. Desobedeciendo las órdenes directas de sus superiores de mantenerse firme, se hizo cargo de 2 médicos, cargó un vehículo blindado con todos los suministros médicos que pudo encontrar y se dirigió directo al infierno, directo hacia nosotros». La multitud, que bullía como una colmena alborotada, se quedó paralizada. La gente dejó de grabar con sus teléfonos. Escucharon. Esto ya no era un simple incidente callejero, sino una página de un libro de historia que cobraba vida ante sus ojos. Ella atravesó la línea de fuego. Su vehículo blindado estaba en llamas. Uno de sus hombres murió en el acto. El otro resultó gravemente herido. Ella misma recibió 2 impactos de bala, en la pierna y el hombro, pero lo logró. Y durante las 4 horas siguientes, sangrando y bajo fuego constante, sacó a mis soldados uno a uno. Me salvó la vida, oficial, y la de 11 personas más. Es la única sobreviviente de su tripulación y una de las oficiales más condecoradas de toda la campaña afgana. El general guardó silencio. El silencio que reinaba en la calle era ensordecedor. El viento arrastraba papeles por la acera y ese crujido parecía insoportablemente fuerte. El rostro del oficial Roberts pasó del rojo carmesí al gris ceniciento. Miró a Sarah y ya no había arrogancia en sus ojos, solo terror animal. No vio a un vagabundo, vio a un capitán, un héroe, y vio el final de su carrera. Thomas, su compañero, tenía aún peor aspecto. Estaba pálido, como si estuviera a punto de desmayarse. Sus labios se movían en silencio. Bajó la mirada al asfalto, incapaz de soportar la mirada del general, ni la de Sarah, ni las cientos de miradas de la multitud. «Señor, no sabíamos», balbuceó Roberts, con la voz entrecortada. Era un murmullo patético y abyecto. «¿No lo sabías?», espetó el general. «Esa es tu principal culpa. No te molestaste en averiguarlo. Viste lo que querías ver, un objetivo débil e indefenso. Decidiste que podías imponerte a su costa. Deshonraste tu uniforme, oficial». Los dos. Se giró hacia Sarah. Toda la dureza, toda la ira desapareció al instante de su mirada. Ahora solo había calidez, dolor y un respeto inmenso en sus ojos. «Capitán», dijo en voz baja, y su discurso sonó como una súplica de perdón por haberme visto obligado a contar todo esto. «Perdóneme, no quise hacer un espectáculo. Permítame sacarlo de aquí». Sarah lo miró.
Tenía lágrimas en los ojos, pero no eran lágrimas de gratitud, sino de desesperación. Su mundo, su tranquilo y desapercibido remanso, donde se escondía de los fantasmas del pasado, estaba destruido. La llamaron capitana de nuevo. La enviaron de vuelta al lugar del que había escapado con tanta dificultad. «No es necesario», susurró ella apenas audiblemente. «Debemos, Sara», respondió el general con la misma calma. «Por favor». Le extendió la mano, no para estrecharla, sino simplemente como un gesto de apoyo. Ella contempló esa mano fuerte y oscura durante varios segundos. Luego, lentamente, como si no pudiera creerlo, colocó la palma sobre ella. El general le apretó los dedos suavemente y la condujo hasta su coche, que había permanecido con la puerta abierta todo el tiempo. El conductor, un joven sargento, bajó de un salto y abrió aún más la puerta trasera, saludando. La multitud se abrió en silencio ante ellos, formando un pasillo viviente. La gente miraba a Sara con asombro, vergüenza y admiración. Uno de los hombres se quitó el sombrero. Una mujer se secó una lágrima. Observaron cómo el general del ejército, con una preocupación casi filial, subía al coche a esta frágil y cojeando mujer, vestida con una chaqueta vieja. Antes de subir al coche, el general se dio la vuelta y echó una última mirada a los patrulleros. «Esperen mi llamada en su estación, oficiales. Me aseguraré personalmente de que su diligencia sea apreciada», dijo con tono gélido. Roberts y Thomas se quedaron paralizados, viendo cómo se alejaba el coche negro. Sabían que no era solo una amenaza, era una sentencia de muerte. El coche olía a cuero caro y a silencio. El silencio pesaba más sobre Sara que el ruido de la calle. Se acurrucó en la esquina del mullido asiento y miró por la ventana las casas que pasaban. No quería hablar, no quería explicar nada. El general Torrance pareció comprenderlo. Guardó silencio un buen rato, dándole tiempo para recuperarse. «¿A dónde debo llevarte, capitán?», preguntó finalmente. «No soy capitana», respondió con voz apagada, sin volver la cabeza. «Hace tiempo que no. Para mí siempre serás el capitán Mitchell», dijo en voz baja. «El mismo capitán que me rescató del fuego enemigo. Ni el tiempo ni la vestimenta cambiarán eso». «¿Por qué hiciste esto?», le tembló la voz. «¿Por qué les contaste todo?». «Porque tenían que saberlo», respondió el general sin dudarlo. El mundo tenía que saberlo. Estaban pisoteando a un héroe. No podía permitirlo. «¿Me lo preguntaste?». Finalmente se volvió hacia él, con la ira encendida en sus ojos. «¿Me preguntaste si quería que el mundo lo supiera? Pasé 6 años intentando convertirme en nadie para que nadie me reconociera, para que nadie me compadeciera, para que nadie me mirara con esa admiración tuya. Solo quería que me dejaran en paz». Lo soltó de golpe y un silencio denso volvió a llenar el coche. El general no se ofendió, la miró con profunda tristeza. «La paz no es el olvido, Sara», dijo tras una pausa. «Esconderse no es vivir. Vi tus ojos en la acera. Estaban tan decididos como aquel día en Kandahar. No estás rota, solo estás muy cansada». Hizo una pausa eligiendo sus palabras. «Te he estado buscando, Sara, durante los últimos 2 años, desde que me transfirieron aquí. He estado en los archivos, en el departamento de veteranos. Te desvaneciste sin darte cuenta. Quería asegurarme de que estabas bien. Y gracias. Un agradecimiento como es debido. No una carta formal, sino humana». Sara se volvió hacia la ventana. Su ira se desvaneció tan rápido como había estallado, dejando atrás solo un amargo vacío. «Estuve bien», dijo en voz baja, «hasta hoy. ¿De acuerdo? ¿A eso le parece bien?». La voz de Sara era tranquila, pero tenía un timbre de acero que quebró el tono amable del general. Era invisible, era libre. «Me la arrebataste». El coche avanzaba con suavidad por las calles de la ciudad, alejándolos del lugar de humillación y triunfo repentino. Para Sara no fue un triunfo, sino un desastre. El general Torrance no discutió, la dejó hablar, comprendiendo que la ira era solo un muro protector tras el cual se escondía el dolor.
La libertad no es jugar al escondite, Sara, repitió, pero en un tono diferente, más personal. Vi cómo resististe, no pediste clemencia, los miraste directamente a los ojos, la misma mirada que tenían al pie de ese paso. ¿Recuerdas? Hizo una mueca. Claro que lo recordaba. El recuerdo la había golpeado sin previo aviso, tan brillante y ensordecedor como una explosión. El ardiente sol afgano le ciega los ojos. El aire está cargado de polvo y humo de pólvora. El silbido de las balas se mezcla con los gritos de los heridos. Ella, la capitana Mitchell, de 27 años, se aprieta contra las rocas calientes. Junto a ella, un joven señalero, apenas un niño, el sargento Evans, intenta pedir refuerzos. Tiene los labios blancos de miedo, pero sigue hablando por la radio. El general Torrance, entonces coronel, yace a pocos metros de distancia, con la pierna torcida de forma antinatural, el uniforme empapado en sangre. Están atrapados. «Capitán, nos están flanqueando», grita alguien. Sara ve movimiento en la cresta. No hay tiempo. Toma una decisión. Evans, cubre al coronel. Los demás, síganme. Fuego de supresión. Es la primera en atacar y su determinación se transmite a los demás. Responden al fuego, dándole esos pocos segundos que lo deciden todo. Ella logra correr hacia el coronel, lo agarra por el chaleco antibalas y lo arrastra hasta un lugar cubierto, cuando una fuente de polvo de una bala de francotirador se eleva cerca del lugar donde él acababa de estar tendido. «Recuerdo haber perdido a 2 buenos hombres allí», dijo Sara con voz apagada mientras regresaba al silencio del coche, «y parte de una pierna. Supongo que el precio por los galones de coronel fue demasiado alto». La amargura en sus palabras era casi palpable. El general suspiró. «Todos habrían muerto de no ser por ti. Y yo habría muerto con ellos. Sus nombres están grabados en el monumento. Son héroes». «Y tú también». «No me llames así», espetó. Los héroes no se esconden en pisos baratos, sobreviviendo con trabajos esporádicos. Los héroes no temen las miradas compasivas. No soy una heroína, soy una superviviente, y eso, general, es algo completamente distinto. Finalmente le dio su dirección. Una calle tranquila a las afueras, una vieja casa de ladrillo con la pintura descascarada, un lugar que no llamaba la atención, un escondite perfecto. El conductor detuvo el coche justo en la entrada. «Entiendo tu ira, Sara», dijo el general antes de que pudiera abrir la puerta. «Y entiendo tu dolor. Créeme, sé lo que es perder a alguien, sé lo que es tener pesadillas, pero también sé que la guerra no termina cuando regresas a casa. Para muchos, apenas comienza». Él no la miró a ella, sino a algún lugar más adelante a través del parabrisas, como si viera allí los rostros de aquellos de quienes estaba hablando. «Ahora dirijo la junta directiva de un fondo de ayuda para veteranos. No tienes idea de cuántas personas como tú regresan y se encuentran indeseadas. Quienes realizaron hazañas heroicas no pueden encontrar trabajo porque tienen problemas mentales. Quienes salvaron a sus camaradas no pueden recibir el tratamiento adecuado porque están atascados en el papeleo. Permanecen en silencio, sufren solos, se esconden también, igual que tú». Sara escuchó. Su armadura de cinismo e indiferencia se resquebrajó. Conocía a estas personas. Las había visto haciendo cola en las clínicas de veteranos, con la misma mirada vacía que ella. «¿Y qué quieres de mí?», preguntó con cansancio. «¿Que sacrifique $100 de mi incalculable fortuna?» «Quiero que les des voz», respondió el general sin rodeos. «No te estoy ofreciendo caridad, Sara. No te estoy ofreciendo ayuda. ¿Te estoy ofreciendo un trabajo? No, te estoy ofreciendo una nueva misión». Se volvió hacia ella y en su mirada no había compasión, sino un gran respeto. Necesitamos a alguien que hable su mismo idioma, que los entienda sin palabras, que atraviese todos los círculos del infierno burocrático y les consiga lo que les corresponde por derecho. No necesitamos un burócrata, necesitamos a un luchador. Alguien como tú. Conoces el sistema desde dentro,
Conoces su dolor. Puedes convertirte en su escudo. La oferta fue inesperada, fue ingeniosa. El general no se ofrecía a salvarla, sino a ser un salvador para otros. Estaba dando en el clavo, en la parte de su alma que tanto se había esforzado por enterrar. El capitán Mitchell, quien no la había abandonado, por un instante algo en su corazón se agitó. La imagen de ese chico, Evans, el rostro de June, su compañero de batalla, a quien no había visto desde el hospital. Docenas de otros rostros. Podía ayudarlos, sabía cómo, pero entonces otra ola de recuerdos la invadió. Las paredes blancas de la habitación del hospital. El dolor fantasma en una pierna que ya no estaba. Las noches en que se despertaba gritando, reviviendo esa pelea una y otra vez, las conversaciones con el psicólogo que no la aliviaban, las miradas compasivas de las enfermeras y el día en que le concedieron una medalla. Se sostenía en una pierna, apoyada en muletas, y un hombre importante con traje le dijo las palabras justas sobre el deber y el autosacrificio, y miró el brillante trozo de metal y solo sintió vacío. Lo había dado todo, y a cambio solo recibió dolor eterno y pesadillas. Y este metal no quería dar nada más. No, dijo con firmeza, mirando al general directamente a los ojos. No puedo. Sarah, no, repitió, y en esa palabra se reflejaba todo el cansancio, todo el dolor de 6 años de soledad. Mi guerra ha terminado, general. He depuesto las armas. Ya no soy una luchadora. Solo quiero que me dejen en paz. Me encontraste, me recordaste al mundo. Gracias. Ahora, por favor, olvida dónde vivo. No esperó respuesta. Abrió la pesada puerta y salió del coche. No miró atrás, aunque sintió su mirada pesada y decepcionada en la espalda. Entró en el edificio tan rápido como su cojera le permitió y cerró la puerta de golpe, aislándose del mundo del que intentaban sacarla con tanta rudeza. Apoyándose en la fría pared, cerró los ojos. Silencio, por fin. Pero en ese silencio su voz resonó, ofreciéndole una nueva misión, y se dio cuenta con horror de que la paz que tanto apreciaba se había roto irrevocablemente. No había paz. Sarah ahuyentó al general, dio un portazo, pero sus palabras permanecieron dentro, en su pequeño apartamento, resonando en las paredes desnudas. Te ofrezco una nueva misión. Esas palabras fueron peores que cualquier orden, porque no la obligaron, sino que apelaron a una parte de ella que creía muerta hacía tiempo. La capitana Mitchell, la mujer que lideraba, que tomaba decisiones que afectaban vidas. Ahora ni siquiera podía decidir qué cenar. Pasaron 3 días. Durante 3 días caminó de un lado a otro como un animal acorralado. El silencio que tanto apreciaba se volvió ensordecedor. Antes había sido un refugio, ahora era una prisión. Intentó leer, pero las letras se le nublaban. Encendió el viejo televisor, pero las voces de los locutores se mezclaban con las del general. Al 4.º día ya no aguantó más. Se puso una chaqueta, salió y sin mirar a dónde iba, se dirigió a un lugar donde nadie la conocía ni le pedía nada, la biblioteca municipal. Era su segundo refugio después de su apartamento. Allí podías pasar horas sentada a la mesa mirando un libro sin que nadie te hiciera preguntas. Pasó junto a los estantes de novedades y entró en la trastienda, que olía a papel viejo y polvo. Allí, en su mesa habitual junto a la ventana, estaba sentado Silas, un anciano delgado y canoso con una camisa a cuadros descolorida. Era veterano de otra guerra, una que ya rara vez se filmaba. Silas nunca le preguntaba a Sarah sobre su pasado, ni ella a él sobre el suyo. Simplemente intercambiaban algunas palabras sobre el tiempo o los libros que habían leído. Eso era suficiente. ¿Estás teniendo un día difícil, hija?, preguntó sin levantar la vista del periódico. ¿No es más fácil que los demás?, murmuró Sarah, sentándose en la silla de enfrente. Silas dobló cuidadosamente el periódico. ¿Sabes cuál es el truco principal? Después de todo, empieza lo más difícil. En el campo de batalla, todo es simple. Aquí están los nuestros, aquí están los enemigos. Pero aquí
Aquí el enemigo principal te mira desde el espejo cada mañana y no puedes negociar con él. Sara lo miró. Era la primera vez que hablaba del tema. Me ofrecieron un trabajo, dijo entre dientes, sin entender por qué hablaba de ello. ¿Una buena? No lo sé. Ayudar a gente como nosotros. Silas rió entre dientes con tristeza. Ay, es un trabajo de lo más ingrato. Intentar sacar a la gente del hoyo en el que se han metido. Se aferrarán a los bordes, gritando que quieren levantarse, pero te arrastrarán hacia abajo con ellos. Hizo una pausa, mirándose las manos arrugadas. Pero ¿sabes qué? Si logras sacar a uno solo, es una victoria. Más importante que muchas de las medallas que te dan. Volvió a coger el periódico, indicando que la conversación había terminado, y Sara se quedó allí sentada, atónita por sus sencillas palabras. Consigue al menos uno. Pensaba en cientos, en el sistema, en la burocracia, y él hablaba de una sola persona. De regreso, se detuvo en una pequeña farmacia de la esquina para comprar analgésicos. Le dolía la pierna de la larga caminata. Estaba haciendo fila, mirando escaparates, cuando oyó una voz familiar que la dejó paralizada. Sí, mamá, te lo compro todo, tanto el jarabe como las pastillas. No te preocupes, llego pronto. Sara se giró lentamente. Una mujer con un abrigo azul formal estaba de pie junto al mostrador. Llevaba el pelo oscuro recogido en un moño elegante. Llevaba el rostro ligeramente maquillado y llevaba un bolso de cuero. Hablaba con seguridad y calma por teléfono. Al girarse, sus miradas se cruzaron. ¿Sara? Su rostro reflejaba sorpresa y alegría. Sara Mitchell, Dios mío, era Junio. June Velázquez, su oficial de comunicaciones, la chica que se había sentado a su lado en ese vehículo blindado. Sara no la había visto desde que las habían enviado a hospitales diferentes. Junio fue todo lo que Sara pudo decir. June terminó la conversación rápidamente, se acercó a ella y la abrazó fuerte pero con cuidado. Olía a perfume y a algo elusivamente hogareño y tranquilo. «Te estaba buscando», exclamó, apartándose y mirando a Sara de arriba abajo. No había compasión en su mirada, solo preocupación genuina. «Llamé a la administración de veteranos, pero me dijeron que no dejaste información de contacto. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu pierna?» «Bien», la respuesta fue automática, habitual. «Llevo una vida tranquila. ¿Cómo estás?» «Oh, estoy normal», sonrió June. «Estoy casada, tengo 2 hijos, trabajo de contable. Es aburrido, claro, después de todo lo que pasó, pero me gusta. Mi marido es bueno, los niños siempre están tramando algo. ¿Sabes? A veces me despierto por la noche y no puedo creer que todo esto sea mío, que me lo merezca». Salieron de la farmacia y caminaron por la calle en silencio. Sara se sentía incómoda y desaliñada a su lado. June era parte de este mundo, había echado raíces en él, pero Sara seguía siendo un elemento ajeno. «¿Te acuerdas de Evans?», preguntó de repente June en voz baja. Sara asintió. ¿Cómo podía olvidar al joven que el general había mencionado? Sus padres me encontraron un año después de todo. Querían hablar. Tenía mucho miedo de esa reunión. Pensé que me culparían, pero solo querían saber cómo era él allí. Les conté durante 3 horas seguidas cómo bromeaba, cómo compartía su última lata de estofado, cómo soñaba con abrir su propio taller. Su madre lloró y su padre simplemente me tomó de la mano. Y, ¿sabes? Cuando me fui, me sentí mejor. Como si les hubiera dado algo de mi dolor y ellos me hubieran dado algo de su cariño. Se detuvieron en el cruce de caminos. «Te estás escondiendo, ¿verdad?», preguntó June directamente, mirando a Sara a los ojos. Sara quería objetar, decir que simplemente estaba viviendo su vida, pero no pudo. «Esconderse es un trabajo, Sara», dijo June en voz baja pero con insistencia, «y requiere más energía que cualquier otra cosa.
Gastas toda tu energía intentando ser invisible. Podrías estar usando esa energía viviendo. Nos salvaste a todos en aquel entonces. Fuiste la mejor comandante que he conocido. No dejes que los recuerdos te arrebaten también esta vida tranquila. Te la mereces más que nadie. Sacó un bolígrafo de su bolso y anotó un número de teléfono en el recibo de la farmacia. Llámame. Así de fácil. Tomemos un café. Cuéntame cómo estás. June la abrazó de nuevo y siguió su camino, dejando a Sarah sola en medio de la ruidosa calle con un trozo de papel en la mano. Durante el resto del día, Sarah se sentó en su apartamento mirando el cheque. Las palabras de June y las de Silas se mezclaban en su cabeza como un zumbido potente. Sal de aquí. Esconderse es un trabajo. Se miró las manos que habían empuñado armas, que habían vendado heridas, que habían firmado esquelas, las manos que no habían hecho nada más importante que abrir latas durante los últimos 6 años. Se levantó, se acercó a la ventana. Abajo, la vida cotidiana fluía. La gente iba de un lado a otro por negocios, los coches circulaban, los niños jugaban. Este mundo vivía con sus propias leyes y ella misma se había separado de él con un alto muro. Quizás era hora de derribar ese muro. No por el general, no por la alta misión, sino por ella misma, para sentirse viva de nuevo. Su mano buscó el teléfono por sí sola. Los dedos que recordaban el número de la radio de campaña tuvieron dificultad para marcar el número de la tarjeta de visita que le había dejado el general. No sabía qué decir, no estaba segura de nada, pero sabía que no podía soportar otro día de silencio. Se oyeron pitidos largos en la línea, seguidos de una voz tranquila y uniforme. «Habla el general Torrance». Sarah respiró profundamente y reunió en un puño los restos de su antigua determinación. «General, soy Sarah Mitchell». Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. «Te estoy escuchando, capitán». Yo iré», dijo, y su voz, aunque tranquila, no tembló. «A tu centro, solo para mirar». «Bromea, general». La voz de un joven llamado Mark, sentado en una silla de ruedas, se quebró en un falsete ronco. «Cerrar el programa, pero solo me quedan 2 meses, 2 meses y ya tendría que usar prótesis nuevas». Sarah se apoyó contra la pared, intentando pasar lo más discreta posible, pero las palabras de Mark la impactaron con la fuerza de una descarga eléctrica. Había llegado al centro hacía solo 3 días. Su primera visita había sido breve e incómoda. Había seguido al general Torrance por los pasillos, había sentido al ser presentada y se sintió como una impostora. Este era su mundo, el mundo de quienes intentaban luchar, y ella era la que había escapado. Pero algo la había hecho regresar al día siguiente y al siguiente. Ahora estaba en una pequeña sala de reuniones que olía a café barato y ansiedad. Además de ella, el general y Mark, había unos 10 veteranos más. Todos participaban en el programa de rehabilitación en cuestión, el programa que el ayuntamiento había decidido optimizar recortándolo del presupuesto. «Esto no es broma, hijo», respondió el general Torrance con voz tranquila pero seria. Su rostro, habitualmente impasible, ahora estaba tan oscuro como una nube de tormenta. «Me lo dijeron hace 1 hora, extraoficialmente. Tenemos 1 semana para intentar cambiar esto. Hay audiencias públicas sobre el presupuesto el próximo miércoles. Esta es nuestra única oportunidad». Un silencio denso se cernía sobre la habitación. Se oía el claxon de un coche afuera y el zumbido del viejo refrigerador en un rincón. «¿Una oportunidad?», preguntó con una sonrisa amarga un hombre mayor de bigote canoso, a quien todos llamaban simplemente Petrovich, un exmarine. «¿Qué oportunidad tenemos, general? Para ellos somos un error estadístico, una pieza descartada. Prefieren construir un nuevo parque para perros que dejarnos dinero. Al parecer, los perros votan más activamente en las elecciones». Varias personas rieron nerviosamente. «Dicen que el programa es ineficaz», continuó el general, desplegando una carta oficial que aparentemente le habían transmitido por sus propios medios. «Baja asistencia, altos costos para los especialistas, documentos, cifras, no ven a la gente que está detrás de ellos». «Baja asistencia,
espetó Mark. Tardó 3 horas en llegar en 2 autobuses. Porque solo aquí hay un doctor Adams que sabe cómo trabajar con gente como yo, que no te mira como un pedazo de carne con hierro. Sarah miró a Mark. No tenía más de 25 años. Había perdido ambas piernas en una de las últimas operaciones de paz que ya nadie recordaba. Vio en sus ojos la misma rabia e impotencia que una vez casi la quemó hasta los cimientos. Pero también había algo en él que ella no había tenido en mucho tiempo. Un deseo desesperado de vivir, de caminar, de volver al mundo. Y ahora este mundo le cerraba la puerta en las narices otra vez. No se dio cuenta de cómo dio un paso adelante. Todas las miradas se posaron en ella de inmediato. Sarah estaba avergonzada. No iba a decir nada. «¿Capitán Mitchell?», preguntó el general suavemente. Sarah se aclaró la garganta. «¿Qué argumentos tienen? Además de los números». Su voz sonaba ronca e insegura. «Ninguno», espetó Torrance. «Es una decisión contable. Hay una partida presupuestaria que consideran demasiado grande. La recortan. Así de simple. El encargado de esto, Henderson, tiene fama de ahorrarle dinero a la ciudad. No le importa a quién le esté ahorrando dinero. Durante los siguientes días, el centro bullía como una colmena alborotada. Sarah venía todos los días, temprano por la mañana. Ya no se escondía contra la pared. Se sentaba a la mesa de la sala común, se servía un café y simplemente escuchaba. Los veteranos, sintiendo que no era una jefa, sino una de los suyos, comenzaron a acercarse y a hablar. Se enteró de que para Petrovich, un veterano de la Marina, las clases grupales eran la única razón para salir de casa tras la muerte de su esposa. Dijo que solo allí se entendía sin palabras. Conoció a María, una extrabajadora de comunicaciones y madre soltera que sufría ataques de pánico. El programa le pagó las visitas a un psicólogo, quien poco a poco, paso a paso, le devolvió la tranquilidad de dormir. «Si lo cierran, no podré pagar un médico privado», susurró María con la mirada perdida. «Tendré que volver a tomar pastillas. Me hacen sentir como en un sueño. Ni siquiera puedo hacer la tarea de mi hijo». Habló con Mark un buen rato. Le habló con una mirada ardiente sobre las nuevas tecnologías protésicas, sobre cómo ya podía imaginar su primer paso, cómo iría al parque sin esa maldita silla. Estaba lleno de esperanza y cada frase que decía resonaba en el alma de Sarah con un dolor agudo. Veía en él a todos esos chicos a los que no había podido salvar y ahora sentía que los estaba decepcionando otra vez. Empezó a investigar el papeleo. Junto con una voluntaria mayor llamada Esther, pasaron horas examinando informes. Sarah, con su imponente habilidad para sistematizar, pronto encontró puntos débiles en la postura oficial de la alcaldía. «Mira, Esther», dijo, señalando la fila de números. Dicen, baja asistencia porque están contando el número total de veteranos en la ciudad y el porcentaje de los que acuden a nosotros. Pero lo que no tienen en cuenta es que nuestro programa es altamente especializado. Es para los casos más graves, para quienes no han recibido ayuda en otro lugar. Es como culpar a urgencias por tener tan pocos pacientes en comparación con todo el hospital. Exactamente, querida. Esther juntó las manos. Llevo 5 años diciéndoles lo mismo, pero no me escuchan. Al 5.º día, el general Torrance la llamó a su despacho. Parecía cansado. Llamé a todos los que pude, dijo sin preámbulos. Hablé con un par de senadores y con periodistas. Todos se solidarizan, prometen solucionarlo, pero nadie quiere pelearse con la alcaldía por un puñado de veteranos, sobre todo antes de las elecciones. Hizo una pausa y miró directamente a Sarah. «Necesitamos una voz, no la mía. Soy un general, un burócrata. Mis palabras se percibirán como un intento de defender su presupuesto. Necesitamos a alguien como ellos, alguien que pueda ponerse de pie en estas audiencias y explicarles la situación de una manera que les llegue a sus corazones de piedra».
Sara guardó silencio. Ya sabía a dónde quería llegar con esto. Una fría oleada de miedo le subió por la garganta. Volver a ser el centro de atención, volver a ser el objeto de todas las miradas, hablar sobre el dolor, sobre lo que había ocultado con tanto cuidado durante 6 años. No puedo, suspiró. No soy oradora. No puedo. Sara, el general se inclinó hacia adelante con una voz firme. Cuando estábamos en ese barranco bajo fuego enemigo y la radio no funcionaba y todos ya se despedían mentalmente de la vida, no eras una oradora, eras una comandante. No dabas discursos, dabas órdenes claras, precisas, las únicas correctas. Nos salvaste no con tu elocuencia, sino con tu determinación. Eso es justo lo que necesitamos ahora. Se levantó y caminó hacia la ventana. No puedo darte órdenes, pero te lo pido. No por mí. Míralos, a Mark, a Petrovich, a María. Creen en ti. Después de ese incidente callejero, la noticia sobre ti se extendió por toda la comunidad de veteranos. Para ellos, eres el capitán Mitchell, un héroe. Puedes negarlo todo lo que quieras, pero para ellos lo es. Y si callas, sus voces tampoco serán escuchadas. Sara salió de la oficina aturdida. Mientras caminaba por el pasillo del centro, los sonidos a su alrededor parecían apagados. Las risas de la sala de descanso, el crujido de la silla de Mark, la conversación tranquila junto a la máquina de café. Todo se fundía en un solo murmullo. Vio sus rostros llenos de la esperanza que habían depositado en ella. Era insoportable. La responsabilidad de la que había huido la había alcanzado aquí, en la vida civil. Salió a la calle. Sin mirar a dónde iba, caminó por la ciudad durante varias horas. Se sintió como esa misma sombra invisible de nuevo, como antes de conocer al general. Y este papel le parecía tan salvador: esconderse, desaparecer, dejar que se las arreglaran solos. Ya había pagado su precio. Se detuvo ante un escaparate. El cristal reflejaba a una mujer cansada con la mirada perdida. Recordó las palabras de June. Esconderse también es trabajo y requiere más fuerza. Y era cierto, durante todos estos años no había descansado. Trabajaba invisible y estaba mortalmente cansada de este trabajo. ¿Qué fue más aterrador? ¿Salir a la luz y hablar, arriesgándose a revivir todo ese horror, o permanecer en las sombras y saber que traicionaste no solo a estos nuevos conocidos, sino también la memoria de quienes permanecieron allí en las montañas, aquellos que creyeron en ella hasta su último aliento? Se dio la vuelta y regresó. Sus piernas la llevaron. No pensó en lo que diría, solo sabía que tenía que regresar. Cuando entró al centro, casi todos los que había visto en la reunión matutina estaban sentados en la sala común. El general Torrance, Mark, Petrovich, María, Esther. Guardaron silencio, y ese silencio era más elocuente que cualquier palabra. La esperaban. Sara caminó hacia el centro de la sala, con el corazón latiéndole con fuerza. Los miró a todos. La mirada de un comandante que evalúa a su escuadrón antes de un combate. Ella miró directamente al general Torrance. «Hablaré», dijo. Su voz era firme, sin la menor duda. Le sorprendió su fuerza. «Denme todos los materiales, todos los informes, todas las cifras, y organicen una reunión con todos los involucrados. Necesito conocer sus historias». Hubo un momento de silencio en la sala y luego un suspiro de alivio lo rompió. Una tímida sonrisa se dibujó en el rostro de Mark. Petrovich asintió lentamente con un brillo de respeto en sus ojos y el general Torrance la miró como lo había hecho en el desfiladero, como si fuera su capitán. «Sabía que no me decepcionarías, cariño», susurró Esther, apretándole la mano. Sara sintió que su propia mano apretaba la de la anciana en respuesta. El miedo frío seguía allí, se asentaba en su interior como un bulto helado, pero algo más comenzaba a crecer sobre él, algo olvidado hacía tiempo, un sentido de lo correcto.
y del deber. La siguiente oradora es la representante de los veteranos, Sarah Mitchell, dijo el presidente del Consejo Municipal, el señor Henderson, en tono indiferente, casi aburrido. Las palabras impactaron a Sarah como un puñetazo en la espalda. Por un instante se quedó sin aire. Todos los sonidos de la enorme y resonante sala se fundieron en un zumbido sordo. Cientos de cabezas se giraron hacia ella. Estaba sentada en la tercera fila, apretada entre el general Torrance y Mark en su silla de ruedas. El general le tocó el codo para tranquilizarla. Mark simplemente miraba al frente, pero sus manos, entrelazadas en su regazo, estaban blancas por la tensión. «Ve, Sarah, te están esperando», dijo Torrance en voz baja. Se puso de pie. Sentía las piernas como plomo. Cada paso por el camino alfombrado hacia el alto podio, en el centro del salón, resonaba en sus sienes. Los muros institucionales, las filas de funcionarios en la larga mesa, todos iguales con sus trajes formales, los rostros indiferentes de los reporteros con los flashes de sus cámaras. Todo aquello parecía el escenario de una pesadilla, la misma de la que había estado huyendo todos estos años. El pánico, frío y pegajoso, le subió a la garganta. Quería darse la vuelta y huir sin mirar atrás de aquella sala, de aquella ciudad, de aquel papel que le habían impuesto. Vio los rostros de los veteranos en las primeras filas, el rostro de Petrovich, severo e inmóvil como el granito, el rostro de María, con lágrimas en los ojos, el rostro de la anciana Esther, mirándola con una súplica maternal. Eran su escuadrón, y los estaba guiando hacia una batalla de la que no sabía cómo salir victoriosa. Subió al podio. La superficie de madera estaba fría al tacto. Sarah se agarró a los bordes para evitar que le temblaran las manos. Miró de reojo al presidente Henderson. Este revisaba papeles perezosamente, sin siquiera mirarla. «Tiene 5 minutos, señora Mitchell», dijo sin levantar la vista de su trabajo. 5 minutos. Para salvar el programa, para explicar lo que es imposible de explicar a gente bien alimentada e indiferente. Sarah acercó el micrófono, abrió la boca y el primer sonido que salió fue un silbido sordo y ahogado. Se oyeron risas en la sala. Uno de los oficiales le susurró algo a su vecino, quien sonrió. Las mejillas de Sarah se sonrojaron. Una humillación aguda y familiar la quemó. Era otra vez la mujer de la calle, regañada por los patrulleros. Se obligó a respirar hondo. Cerró los ojos un instante y no vio ese salón, sino un barranco polvoriento. No oyó risas, sino el silbido de las balas. Recordó los rostros de los que no habían regresado, y el miedo se disipó. En su lugar, una rabia fría y resonante. Abrió los ojos y miró fijamente al señor Henderson. Su voz, al volver a hablar, era diferente. No temblaba, era tranquila, pero tenía una voz firme. 5 minutos, empezó, y la sala se quedó en silencio al instante. Cuando yaces bajo fuego enemigo, inmovilizado, y tu camarada sangra a 2 metros de distancia, 5 minutos son una eternidad. Es tiempo suficiente para que la vida de alguien termine, o para que alguien más arriesgue la suya y le dé otra eternidad, otro día, otro año o 50 años. Ella hizo una pausa. Ahora todos la miraban. Me llamo Sarah Mitchell. Y soy una de esas personas de las que hablas hoy, una de esas personas a las que llamas gasto. Soy esa sombra invisible que pasas corriendo camino al trabajo por la mañana, mirando hacia otro lado con disgusto. Su mirada se deslizó sobre las filas de funcionarios. Miran las cifras en sus informes. 0,2% del presupuesto municipal. Una nimiedad, ¿verdad? Creen que recortando esta nimiedad demostrarán ahorro. Pero estoy aquí para decirles que detrás de cada centésima de ese porcentaje no hay cifras. Detrás de ellas hay personas. Se enderezó soltándose de los bordes del podio. Sus manos ya no temblaban. Quiero hablarte de Mark. Ahí está, sentado en la tercera fila. Antes de la guerra tenía manos de oro. Podía construir una casa. Podía arreglar cualquier coche. Volvió sin piernas,
Pero eso no es lo peor. Lo peor es que sus manos, que podían hacer milagros, ahora tiemblan tanto que no puede sostener una taza de té. Tu programa, que quieres cerrar, le da la oportunidad de trabajar en un taller con equipo especial. Este es el único lugar donde se siente de nuevo como un maestro, no como un lisiado. ¿Quieres arrebatárselo? Mark bajó la cabeza, pero el general Torrance le puso la mano en el hombro. Y aquí está Petrovich, un ex oficial de inteligencia. Puede caminar por el bosque sin romper una sola rama, pero no puede dormir en silencio. Cada crujido de una puerta, cada sonido agudo fuera de la ventana es una señal de alarma para él. Se despierta por la noche empapado en sudor frío. Las sesiones de grupo con un psicólogo en nuestro centro son lo único que le ayuda a no volverse loco. Aprende a confiar en el silencio. ¿Quieres que lo arrojes solo de nuevo a su infierno personal? Petrovich no se movió, pero una lágrima rodó lentamente por su mejilla. Hablas de economía, hablas de eficiencia, pero ¿alguna vez has hablado con esta gente? ¿Alguna vez los has mirado a los ojos? ¿Sabes lo que es volver a casa y no terminar la guerra? Sigue así, todos los días. En sus cabezas, en sus sueños, en sus familias. La voz de Sara se hizo más fuerte y potente. Llenó toda la habitación, haciendo vibrar el aire. Me he estado preparando para este discurso. He estudiado todos sus informes, todas las tablas y gráficos. Podría bombardearlos con cifras ahora mismo. Decirles en qué porcentaje ha disminuido el número de veteranos sin hogar gracias a este programa. Cuánto ha disminuido el número de suicidios. Pero no lo haré, porque ustedes miran estas cifras y no ven lo principal, las vidas salvadas. Echó un vistazo a la sala. Sus ojos se posaron en un grupo de periodistas. Escribes sobre héroes cuando están en guerra. Te encantan las hermosas historias de heroísmo, pero las olvidas cuando regresan. Cuando un héroe se quita el uniforme, se convierte en un problema, una carga para el presupuesto, un desagradable recordatorio de que la paz tiene un precio. Ahora volvió a mirar al atónito Presidium. Señor Henderson, dijo que tenía 5 minutos. Mi tiempo casi se acaba, así que le contaré lo principal. Hace 2 años estuve en el hospital. Los médicos dijeron que nunca volvería a caminar con normalidad. Decidí que mi vida había terminado. Quería desaparecer y casi lo hice. Me volví invisible porque me avergonzaba. Avergonzado de mi cojera, de mis cicatrices, de mis pesadillas, sentía que los había decepcionado a todos. Dio un paso adelante apoyándose en su pierna sana. Su cojera era evidente para todos, pero ya no había debilidad en ella. Había fuerza en ella. Pero hoy estoy aquí y no me avergüenzo. Me llamo Capitana Sarah Mitchell. En Afganistán comandé una tropa de reconocimiento. Fui responsable de la vida de 32 hombres. 9 de ellos nunca regresaron. No estoy aquí solo por mí. Hablo por los vivos y los muertos. Y estoy aquí para informarles. Hizo una pausa. La sala quedó en completo silencio. Incluso los reporteros bajaron sus cámaras. La situación es crítica. Van a traicionar a quienes lo dieron todo por ustedes. Van a escatimar en honor y conciencia. No solo están recortando el presupuesto, están privando a esta gente de su última esperanza. Les están diciendo, su sacrificio fue inútil, ya no los necesitamos. Su voz no era fuerte, pero cada palabra impactó fuerte. No te lo pido, no te lo suplico, te lo exijo. Te lo exijo en nombre de cada soldado, de cada veterano que lleva dentro los restos de la guerra. Reconsidera tu decisión. Mira a los ojos a quienes estás a punto de echar a la calle. Y pregúntate, ¿tienes derecho a hacer esto? Terminó. El silencio que invadió la sala fue ensordecedor. Duró unos segundos que parecieron una eternidad. Sara se irguió de golpe, mirando al atónito presidente. Se había aceptado plenamente a sí misma, su dolor, su pasado y su nuevo rol. Era la capitana Mitchell y acababa de ganar la batalla más importante de su vida. Y entonces un solo aplauso rompió el silencio. Era Mark. Aplaudía con todas sus fuerzas. Petrovich se unió.
Luego el general Torrance, y entonces toda la sala estalló en aplausos. La gente se puso de pie, veteranos, sus familias, incluso algunos periodistas. El estruendo de los aplausos se hizo más fuerte, rebotando en las paredes, y el sonido lo contenía todo: alivio, gratitud, admiración y victoria.